estructuras condicionales, recuerdan que había tres, como ya les mencionaba, que es la selección simple, la selección doble y la selección múltiple. Entonces empezamos por lo que es la selección simple, en donde encontramos, y habíamos dicho que en este tipo de estructuras de control existe un solo bloque alternativo, por eso se le denomina selección simple. Y decíamos que este tipo de estructuras las vamos a utilizar cuando nos encontremos con problemas donde para resolverlos hay condiciones o hay alternativas. ¿Sí se está viendo, Armando, Kevin? Sí, profe, sí se ve. Ah, ok, y se gracias. escucha bien. Sí, gracias. Sí, profe. Bueno, recordarán también que nosotros en pseudocódigo, ¿verdad? Decíamos o utilizábamos como acción para representar esta estructura de control la frase que empezaba con la palabra sí, que generalmente es con la que nosotros iniciamos también de manera natural, ¿verdad? Cuando queremos comunicar algo que depende de una condición, precisamente utilizamos la palabra sí, ¿no? Por ejemplo, si aprueban su examen con una calificación, o más bien si sacan en su examen una calificación de 70 o más, habrán aprobado el examen. Entonces, esa sería la condición o la consecuencia de esa condición. Entonces, bueno, para este tipo de problemas donde hay implícitas condiciones es cuando nosotros nos encontramos con el momento en el que debemos utilizar estructuras selectivas, condicionales o alternativas. Entonces, cuando solo hay una alternativa, hablamos de selección simple. Y es exactamente lo mismo como lo manejábamos en pseudocódigo. La única diferencia es que en lugar de manejar la palabra sí, vamos a manejar la palabra en inglés if. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice, la sentencia if se usa para decidir si un determinado bloque de instrucciones se ejecutará o no, pero habla de un bloque, ¿verdad? Y cuando hablamos de un bloque, decíamos, ¿verdad? Que en algoritmos lo representábamos como un rectángulo, decíamos que nos referimos nuevamente a acciones que pueden ser entrada, salida, cualquiera, asignación, incluso selección o ciclos. Bueno, entonces eso es un bloque. En Java, para representar bloques, recuerden que utilizamos llaves. El primer bloque que identificamos con llaves es el que corresponde a la clase. El segundo bloque que tenemos y que hemos estado manejando es el que corresponde al método main. Pues bueno, en este momento que empezamos a usar estructuras selectivas, también manejamos bloques. Por lo tanto, después de lo que representa la estructura selectiva para indicar el bloque de instrucciones que se puede o no ejecutar, también se utilizan llaves. De esta manera, el sistema operativo sabrá que después de encontrar esta condición, el bloque, desde la instrucción que esté al inicio o que esté entre el inicio y el fin del bloque, es lo que va a ejecutar o no, ¿verdad? ¿De qué va a depender que ejecute o no ese bloque de instrucciones? Bueno, precisamente va a depender de la condición. Y como ustedes recordarán desde algoritmos, habíamos dicho que lo que representa condición es una expresión lógica. Entonces, lo que ustedes pongan aquí debe de ser una expresión lógica que puede ser evaluada y que el resultado de esa evaluación va a ser un valor lógico, es decir, un valor que puede ser falso o verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en este caso dice que, que este bloque se va a ejecutar cuando la condición es verdadera. Si la condición es falsa, entonces este bloque no se ejecuta. Y como aquí lo menciona, la expresión lógica debe de ser la condición debe de ser una expresión lógica que después de la evaluación será verdadera o falsa. También dice que directamente, como lo que evalúa aquí finalmente es un valor lógico, eso es lo que realmente evalúa el sistema operativo. Así como cuando tenemos en la acción de escribir o de salida una lista de expresiones y si hay una expresión literal con operadores y operandos, decíamos que evalúa la expresión y el resultado es lo que escribe porque está en una acción de escribir. Lo mismo sucede aquí. Si está en la evaluación de la expresión, finalmente lo que espera es un valor de falso o verdadero. Eso quiere decir que podemos manejar valores literales o toda una expresión que contiene operadores lógicos o relacionales que al evaluarlos el resultado va a ser un valor lógico de falso o verdadero.
De tal forma que finalmente lo que evalúa aquí es si lo que está aquí adentro es verdadero, que puede ser desde un valor literal hasta el resultado de una evaluación, de una expresión. Pero si lo que hay aquí es verdadero, ejecuta el bloque. Y si lo que hay aquí es falso, no lo ejecuta. Si manejamos valores literales, es decir, si yo le pongo aquí true, quiere decir que va a entrar directo. ¿Por qué? Porque lo que encontró aquí fue un verdadero, entendiendo true como la palabra en inglés que significa verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Si yo le pongo aquí falso en inglés, entonces como le puse falso, no va a entrar. ¿Por qué? Porque ya está encontrando el valor. Si yo le pusiera una condición, entonces primero evalúa la condición y si el resultado es verdadero, ejecuta el bloque. Si el resultado es falso, no ejecuta el bloque. ¿Estamos de acuerdo? Y es lo que dice aquí. If acepta valores booleanos. Si el valor es verdadero o el resultado de la evaluación de la expresión es verdadero, se ejecuta el bloque debajo de él. Si no, pues no lo va a ejecutar y se va al final y continuará la ejecución del programa con las instrucciones que encuentre posteriormente. Dice nota, y esto es importante que lo consideren porque como aquí las llaves no es obligatorio que vayan porque puede no existir y ahorita vamos a ver qué pasa si no colocamos las llaves, ¿verdad? Entonces puede hacer que el bloque solamente esté equivocadamente o el sistema operativo los tome de manera equivocada a como queremos nosotros, no de manera equivocada porque el sistema operativo, acuérdense, ejecuta exactamente lo que encuentra. Y entonces vamos a entender para el sistema operativo qué representa el hecho de que no coloquemos llaves. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ustedes no colocan llaves, entonces el sistema operativo asume que el bloque de instrucciones solo consta de la primera instrucción que encuentren. Y eso es lo que toma como bloque. Si ustedes querían que fueran 10 instrucciones y olvidaron colocar las llaves y no las pusieron, entonces solo toma como bloque la primera instrucción. ¿Eso qué quiere decir? Que las 9 restantes, en vez de que estén condicionadas, siempre las va a ejecutar. Y entonces eso haría que su programa estuviera incorrecto. Por eso es importante esta nota. Dice, si no proporcionamos las llaves después del if, entonces de forma predeterminada se considera como bloque de instrucciones a la instrucción inmediata. Entonces esto no lo olviden. Porque además es un beneficio. Van a ver ustedes conforme van avanzando en la complejidad de sus problemas que puede llegar un momento en que tengan tantas llaves que están utilizando que el colocar mal un cierre de un bloque, ¿verdad? Va a hacer también que su programa funcione de manera incorrecta, aunque la lógica esté bien. Entonces también es un beneficio el hecho de que si mi bloque solo contiene una instrucción, poder evitar el uso de las llaves. Bueno, ejemplo, si ustedes tuvieran if condición y no colocaron llaves, ¿verdad? Entonces el sistema operativo considera la estructura condicional así. Esto es la estructura condicional. Está formada por su condición y por su bloque que solo contendrá a la instrucción 1. La instrucción 2 ya forma parte de todo el bloque del método en el que se encuentre. Entonces, en este ejemplo se considera que solo la instrucción 1 forma parte del bloque de la instrucción if. Esto es lo que yo les decía. Solamente la estructura condicional estaría abarcando hasta aquí, hasta la primera instrucción, por el simple hecho de no haber agregado llaves. Si ustedes le agregan llaves, aquí ponen una llave y aquí cierran la llave, entonces ya es diferente. Con las llaves, la estructura condicional abarca de aquí hasta acá. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con respecto a la selección simple. O sea que en if, dentro del paréntesis, se va a tener que poner verdadero o falso, ¿no? No se va a tener que poner, se va a evaluar aquí lo que hay si es verdadero o es falso. Y entonces ese valor de verdadero o falso puede ser un valor literal, es decir, que yo ponga aquí verdadero y entonces directamente se ejecuta la instrucción porque está encontrando un verdadero. O puede haber una expresión lógica que la tendrá que evaluar y si el resultado es verdadero, ejecutará la primera instrucción, el primer bloque de instrucciones que encuentre. ¿Sí? ¿Sí me di a entender?
Sí, profe. Ahorita lo vemos con un ejercicio. ¿Se acuerdan que cuando vimos estructuras selectivas hicimos un ejercicio que era calcular la raíz cuadrada de un número, pero si el número era negativo lo tendría que convertir primero en positivo? ¿Sí lo recuerdan? Sí. Donde utilizábamos selección. Siempre vamos a resolver ese para que pero ahora lo vamos a hacer en Java, ¿no? Entonces, para que vean repasar lo que acabamos de ver. Entonces vamos a ponerle ejercicio o ejemplo más bien, ¿no? Ejemplo, selección 1. Entonces, en nuestra carpeta, era esa, ¿verdad? Era esa. Bueno. Vamos a hacerlo con JTume Paint, por lo tanto hacemos un import javax.swing. Les decía yo que volvemos a utilizar todo lo que ya hemos visto, por lo tanto sirve para que repasemos, ¿no? Class, y le vamos a poner ejemplo. Selección. Nuevamente bloque, porque la clase lleva un bloque que contiene métodos, ¿verdad? Entonces ahí está, inicio y fin. Luego nuestro método main, que también es un método y por lo tanto lleva un bloque, es decir, de dónde a dónde abarca el método. Este es el inicio del método, donde declaramos nuestras variables. En este caso, como vamos a calcular una raíz, vamos a leer el número como un número cualquiera, número real, y su raíz, ¿no? Su raíz. Y nada más, ¿no? Entonces vamos a decirle al usuario que ingrese un número. Entonces vamos a ponerle float, float, ¿verdad? Y aquí JTumePaint. El método showInput es el que nos lee del teclado, por lo tanto es el que usamos. Y le vamos a decir que ingrese un número, ¿no? Si fuera secuencial, pues después de que ingrese el número el usuario, nosotros calcularíamos su raíz cuadrada. Pero como no todos los números tienen una raíz, porque los números negativos sabemos que no tienen una raíz real, entonces aquí es donde viene la condición, ¿verdad? Y le voy a decir, if es una palabra del vocabulario, se escribe con minúsculas, ¿de acuerdo? ¿Qué le representa? Pues una estructura condicional. Ok, va if y entre paréntesis la condición, como nos dicen las notas. If, la sintaxis, recuerda, sintaxis es cómo se usa. ¿Cómo se escribe? Entonces es if y después del if, paréntesis y adentro de los paréntesis el valor lógico o la condición. En este caso va a ser una condición. Ahorita ponemos literal el valor lógico para que vean. Entonces, ¿cómo sé si el número es negativo? Porque decía, si el número es negativo, convertirlo en positivo. Pues habíamos dicho que comparándolo con 0, ¿no? Sabemos nosotros que todos los números negativos son aquellos o se consideran como negativos aquellos que sean menores a 0, menores estrictos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, le ponemos ahí. Si n, el número que guardó, es menor a 0, a if, y por sintaxis, llaves. Y vean cómo automáticamente cuando ustedes abren la llave, a pesar de que se había colocado acá, regresa y pone la llave al inicio del if para que reconozcan que este bloque le corresponde a la estructura selectiva if. Cuando se los alinea el del main acá, saben que porque corresponde el bloque al método main. Cuando es la que está alineada al inicio, quiere decir que entonces son las llaves principales y corresponden a la clase. Entonces están visualmente muy bien ubicados y para eso nos sirve el hecho de ir generando sangrías, que decíamos que esto es un beneficio del entorno integrado. Si ustedes utilizan un editor de texto normal como el bloc de notas, pues eso lo tendrían ustedes que ir generando, porque ahí inserta literal lo que vamos nosotros escribiendo. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer? Dijimos, si el número es negativo, convertirlo en positivo. Entonces, decíamos, ¿cómo lo convertimos en positivo? Pues una es, obtenemos su valor absoluto, que sabemos que el valor absoluto toma la magnitud del valor sin signo, es decir, a cuánto equivale, ¿verdad? Lo multiplicamos por -1. De cualquiera de las dos formas, nosotros obtendríamos el número ya sin el negativo. Entonces, si yo lo multiplico por -1, ¿verdad?
Con eso tendría yo el número positivo y entonces ahora sí diría yo raíz cuadrada, que lo vamos a poner en la variable raíz, es igual, es más raíz c, vamos a poner raíz c. Como ya le cambié el nombre ahí para que identificara raíz cuadrada, la declaro así. Recuerden que lo que declaremos es lo que podemos utilizar. Si yo le hubiera puesto la c y aquí no hubiera tenido, aquí tendría una variable que nunca uso y aquí tendría una variable que no fue declarada. Entonces, por eso la cambié. Y ahora sí, esta que estoy usando, ya la declaré. Esta variable que estoy usando, ya la declaré. Y recuerden que cuando son datos simples, y esa es una de las diferencias y ventajas, cuando ustedes declaran un tipo de dato simple, inmediatamente se crea el espacio en memoria listo para guardar un número. Cuando ustedes declaran objetos, ¿verdad?, se crean hasta que ustedes le asignan un valor al objeto o lo crean con la instrucción new. Entonces, aquí ya está, ya existe el espacio y ya puedo usarlo y guardar datos en él. Entonces, aquí voy a guardar lo que me devuelva el método de la clase math. Recuerden que los métodos que nos devuelven valores matemáticos, los más comúnmente utilizados se encuentran en la clase math. En este caso, vean, el método se denomina SQRT. Dice, recibe un valor que va a considerar como un doble a esa precisión y devuelve un doble. Entonces, aquí me va a marcar ya, desde aquí ustedes ven, me va a marcar un error de tipos, ¿verdad? Entonces, por pérdida de precisión, no importa, ahorita lo arreglamos, ya lo sabemos arreglar. Entonces, ¿a quién le va a calcular la raíz? A n. No hay problema en que yo le mande n porque n es de menor precisión y entonces, aunque lo tome como un doble, ¿verdad? Aquí yo le estoy mandando un float. Pero sí me va a marcar un error a la hora de que yo le diga que me guarde el valor, porque aquí sí va a buscar guardarlo en la variable y la variable es de un tipo de menor precisión. Entonces, si yo compilo ahí, por ejemplo, vamos a ver que marca el error. ¿No? Entonces me marca varios errores. Ah, no, es el único error. Incompatibles tipos, posible pérdida al hacer la conversión de un doble a un float. Entonces allá me está marcando el error. ¿Cómo corregimos este error que me marca en esa línea? ¿Cómo lo corregimos? Recuérdenme. Eso puede venir en el examen. Eso ya lo vimos. ¿Poniendo F a 1? No, porque el error no está aquí, Jesús. El error está aquí y aquí el 1 no lo estoy usando. Aquí no hay error. ¿Por qué? Porque el 1 es entero, n es float, el resultado de la evaluación de esta expresión es un float, porque acuérdense que el resultado de una expresión se va al tipo de dato de mayor precisión. Entonces, el de mayor precisión aquí es float y entonces el resultado es un float, pero n es float, no hay ningún problema. Aquí sí, porque ya les dije que math me devuelve un doble, ¿verdad? Y raíz es float. Entonces, por eso aquí me marca el error. Dice, ¿sabes qué? Aquí tengo un valor que lo tengo codificado como un doble, pero tú me pones un espacio para un float, entonces no cabe, voy a perder precisión. Corrígelo, ¿no? Es lo que nos está diciendo. Entonces, ¿cómo lo corregimos, chicos? Esto ya lo vimos en clase. Si eso les hubiera preguntado en el examen, les hubiera puesto este error y este código, ¿cómo lo corregirían? ¿Sí me escucha, profe? ¿Sí? Se le coloca entre paréntesis un float. Ok, aquí, ¿verdad? Antes Ajá, de antes math. del math. Muy bien. Recuerden que cuando el valor que queremos convertir depende de una expresión o depende de lo que nos devuelve un método, entonces hay que hacer una conversión de tipos o lo que se conoce como un cast, decíamos, en clase. Y en esos casos, entonces, lo que hacemos es colocar entre paréntesis el tipo de dato al que queremos convertir. Entonces, de un doble, que es lo que regresa math, lo va a convertir a un float y de esta manera ya no nos va a marcar el error. No lo olviden. Pues les decía yo que volvemos a repasar lo que ya hemos visto, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, podría venir en su examen. Entonces, ténganlo presente porque es algo que deben de tener presente, no lo deben de olvidar. Es un error que comúnmente les puede salir. Y la solución no es cambiar mis tipos de datos a doble, sino saber corregir el error. Bueno, entonces ya corregimos, ya calculamos la raíz, ahora sí lo podemos mandar a escribir.
También lo pude mandar a escribir directamente, ¿verdad? Pero quiero hacerlo así para que vayamos repasando esos detalles. Entonces, recuerden que para escribir el método es showMessageDialog, cuyo primer argumento debe ser null y enseguida el mensaje que queremos que aparezca en el cuadro de diálogo. Vamos a poner la raíz cuadrada, ¿verdad? Podemos ponerle el número de, entonces, ponemos más, ponemos nuestra variable n, ¿verdad? Ponemos más, ahora sí, y mandamos a escribir el resultado. Y el resultado está en nuestra variable raíz c. Y colocamos el punto y coma, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro código. Leemos un número, si el número es menor que 0, lo multiplicamos por -1, solamente cuando sea menor que 0, cuando el número sea positivo, como no se va a cumplir la condición, no necesitamos que entre, porque ya es positivo, y directamente calcularía la raíz cuadrada. Si el número es negativo, si entra al bloque, lo convierte en positivo y calcula la raíz cuadrada. Finalmente, en cualquiera de los casos, ¿verdad?, nos va a mostrar la raíz cuadrada. Vamos a compilar. No marcó error, entonces se compiló y se generó el punto class. Podemos ejecutar. Lo primero que nos va a decir es que ingresemos un número. Por ejemplo, si pongo el -9, ¿estamos de acuerdo? Lo convierte en positivo y ahora me dice raíz cuadrada de 9 es 3. Vean cómo se ejecutó correctamente. Si yo le pongo ahora un número positivo, vamos a ponerle 16, no va a entrar en este bloque porque no es negativo y directamente va a ir a calcular la raíz cuadrada. Entonces, vean cómo no lo multiplicó por -1 porque no fue menor que 0, se brincó ese bloque, entonces calcula su raíz cuadrada y me dice la raíz cuadrada de 16 es 4. Y termina. Entonces, así funciona la selección. En este caso es una selección simple. ¿Por qué? Porque solo hay un bloque condicionado por la instrucción if. ¿Estamos de acuerdo? Vean que como lo que yo tengo en el bloque solo es una acción, que es una asignación, y digo una acción, no un renglón, que es diferente. Entonces, si solo hay una acción, ¿por qué digo que es diferente? Porque, por ejemplo, este if, de aquí hasta acá, cuenta como una acción, es una acción condicional. Entonces, todos estos renglones representan una acción. Si yo esto lo hubiera tenido en una instrucción que maneja bloques, y en ese bloque solo hubiera estado este código, yo digo, esto es una acción, solo es un if, por lo tanto no necesita llaves si estuviéramos en una estructura que llevara bloque. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acción indico una acción que puede ser secuencial, selectiva o repetitiva, no un renglón. Ok, en este caso es una asignación, es una sola acción. Estamos de acuerdo que coincide con un solo renglón, ¿verdad? Pero solo es una acción. Como es una sola acción, podemos omitir las llaves. Lo que sí les recomiendo es que le dejen sangría para que ustedes ubiquen de manera visual esa acción a qué instrucción le corresponde. En este caso yo digo, como está con una sangría después del if, esta acción es el bloque del if de manera visual. ¿Estamos de acuerdo? No es regla, pero de manera visual a ustedes les ayuda a ubicar bloques para las diferentes estructuras y de esta manera hacer más claro un programa. Ok, entonces si yo compilo, como en este caso es válido, ¿verdad? Y dice, ok, la estructura condicional abarca de aquí hasta acá, que efectivamente así abarcaba, nada más que con llaves. Entonces, en este caso pude omitir las llaves. ¿Por qué? Porque solo había una instrucción. Y si yo lo ejecuto, pues funciona exactamente de la misma manera. ¿Estamos de acuerdo? Me pide un número. Si yo le doy un número negativo, entonces calcula la raíz cuadrada de ese número que convirtió en positivo. ¿Estamos de acuerdo? Funciona exactamente igual. Esa es la primera nota que tenía. La segunda nota que tenía es que aquí va un valor lógico, que puede ser el resultado de la evaluación de una expresión, como en este caso. Si ustedes se dan cuenta, esta es una expresión lógica porque estamos comparando y el resultado va a ser un valor de verdadero o falso. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo les dije que puede ser desde un valor literal y un valor verdadero es la palabra en inglés true. Vean cómo es una palabra del vocabulario, eso que quiere decir que ya lo reconoce.
Está en azulito, se escribe en minúsculas. Le estamos agregando a nuestro vocabulario más palabras. If y true, que significa verdadero. Si yo compilo, vean que no marco error, porque finalmente lo que evalúo aquí es un valor lógico. Y otra vez, puede ser ese valor el resultado de una expresión o puede ser un valor literal, como aquí estoy poniendo si es verdadero. El problema es que aquí estaría yo construyendo un programa que va a tener un error en algún momento, ¿verdad? Es decir, ya lo compilé. Lo ejecutamos. Si yo coloco un valor negativo, ¿verdad? Menos 3, por ejemplo, o menos 9, ¿no? Díganme qué va a pasar antes de que yo le dé aceptar. Analicen el código. Aquí vamos a ingresar un menos 9. Aquí dice, ¿es verdadero lo que hay entre paréntesis? Sí, es verdadero. Ah, ok, entonces entra. Lo va a multiplicar por menos 1. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí se va a ejecutar de manera correcta o no se va a ejecutar de manera correcta? ¿Me va a mostrar el resultado o no me va a mostrar el resultado? Sí. Sí, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Sí, sí me mostró el resultado. ¿Por qué? Porque como si entro aquí al bloque, ¿qué hizo con ese menos 9? Lo multiplicó por menos 1 y pudo calcular su raíz cuadrada y ya me mostró la raíz cuadrada, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar? Vamos a ver. Si no damos un valor negativo, si damos un valor positivo y como aquí es verdadero, vamos a ponerle 9. Como aquí es verdadero, ¿qué va a pasar? ¿Va a entrar al bloque o no va a entrar al bloque? Sí, lo va a convertir a Va a negativo. entrar, ¿verdad? Entonces, y eso es incorrecto. Y vean cómo aquí me pone null, porque no lo pudo calcular. Ya no me pone el resultado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es para que vean que si ustedes, que le pueden poner un valor literal y créanme que a veces, ya cuando empiezan ustedes a programar, ya que empiezan a conocer más y ya que empiezan a ver la utilidad, sobre todo en ciclos que también se evalúan en condiciones, recuerden, puede ser que yo necesite que mi programa esté entretenido, ¿verdad? Ejecutando algo hasta que ocurra un evento. Entonces, y ustedes pueden hacer que ocurra ese evento, o puede ser que el usuario desde afuera haga que ocurra un evento. Entonces, una manera de hacer sin que se evalúe una condición, sino más bien que esté ahí infinitamente trabajando, es colocarle un true directo, un valor literal, verdadero directo, que haga que entonces al estar evaluando aquí, como encuentra un verdadero, entra en este caso a la estructura condicional. Pero bueno, también es para que vean cómo no necesariamente tiene que ir una condición, ¿verdad? Literal, sino podemos manejar valores booleanos también de manera literal. No sé si quedó claro. Chicos. Sí, profe. ¿Sí? Los demás. Entonces recuerden, cuando hay un if, quiere decir que hay una condición y que el resultado, si es verdadero, se ejecutará el bloque. Si es falso, se lo salta. Que un bloque, ¿verdad? Por sintaxis, que un bloque por sintaxis se representa con llaves, ¿verdad? Que como estoy en el entorno integrado, automáticamente las cierra. Pero que esas llaves, si solo contienen una sola acción, podemos omitirlas y hacer más simple nuestro código. Entonces, bueno, esto es con respecto a la selección simple. Se le denomina simple porque solo hay un bloque alternativo que depende de la condición. Vamos a regresar a nuestras notas. Eso es lo que acabamos de ver, ¿no? Dice, acepta también valores booleanos, que es lo que acabamos de ver, ¿verdad? O valores booleanos que dependan de una condición. Vamos con la selección doble. Recuerden que también tenemos selección doble cuando hay dos alternativas que dependen de una condición. Es decir, nuevamente tenemos un if, ¿verdad? Tenemos nuestra condición, que nuevamente debe ser una expresión lógica o un valor literal, como lo vimos. Un bloque que se va a ejecutar cuando la condición o el valor que está entre paréntesis sea verdadero. Y otro bloque, ¿verdad? Que viene acompañado de un else, que se va a ejecutar cuando la condición sea falsa o el resultado de la evaluación sea falsa o el valor literal que encuentre aquí sea falso. ¿Estamos de acuerdo?
Por ejemplo, aquí, en nuestro código ahí. En nuestro código yo también pude haber puesto aquí directamente, en vez de un verdadero, pude haber puesto también un falso. Vean cómo también es una palabra del vocabulario. Y entonces, si le puse falso, ¿qué quiere decir? ¿Qué va a pasar con este bloque? No se va a ejecutar. Nunca se va a ejecutar. Y entonces, si yo le pongo un valor negativo, como no lo va a convertir en positivo porque ese bloque no se va a ejecutar, vamos a ponerle un -9, entonces vean cómo me sale NaN, ¿no? Más bien NaN, no era nulo. NaN, ¿qué quiere decir? Siempre que vean este valor, quiere decir que fue algo que no se pudo calcular. Entonces, en este caso, ¿verdad? Es la raíz cuadrada de -9, porque no lo pudo cambiar a positivo, no lo puede encontrar. Entonces, aquí es donde está ocurriendo una excepción también, y en vez de mostrarnos el valor, pues nos muestra estas letras, NaN, que es algo que no pudo calcular. Entonces, estamos de acuerdo, también podemos encontrar un falso, un verdadero en inglés o un falso en inglés. Y si es falso, nunca entra el bloque. Entonces, en este caso, cuando tenemos una selección doble, ¿verdad? Lo que puedo tener aquí es un verdadero o puedo tener un falso, pero ahora sí tengo dos bloques. Si ustedes le ponen un true o un verdadero literal, va a ejecutar el primer bloque. Si ustedes le ponen un falso, ¿verdad? O la condición es falsa, entonces se ejecutará el segundo bloque. Así funciona la selección doble como lo habíamos visto en el curso. Entonces dice, esta instrucción se utiliza cuando existen dos alternativas. Déjenme conectar mi computadora, si no se vaya a apagar. Entonces, cuando existen dos alternativas o dos bloques en la solución de un problema. En este caso, la instrucción else se usa con la instrucción if para ejecutar un bloque de código cuando la condición es falsa. Entonces, ¿sí se entendió cómo funciona? Dice, ejemplo, ahorita me dicen cuál sería la salida de este código, pero quiero ver si sí se entendió cómo funciona. Nunca se van a ejecutar los dos bloques. Siempre se ejecuta uno solo. ¿De qué depende cuál se va a ejecutar? De lo que hay aquí entre paréntesis, que es un valor lógico, que en general lo denominamos condición, y sabemos que condición es una expresión lógica. Y sabemos que una expresión lógica, como lo vimos desde el tema anterior, desde el primer tema, perdón, es una expresión que consta desde un valor literal, y ahí es donde cabe que aquí pongamos un valor literal, hasta la combinación de operadores y operandos, que en este caso deben existir operadores lógicos y o relacionales para que puedan ser evaluados a falso o verdadero. Entonces, ¿sí quedó claro? Entonces, igual, acuérdense, en este caso, nuevamente, como en el anterior, si el bloque consta de una sola instrucción, también podrán omitir las llaves. Aquí es otro bloque. Y vean cómo en ambos casos cada uno lleva su bloque, porque es importante que la computadora sepa de dónde a dónde es el bloque para cuando sí se cumple y de dónde a dónde es el bloque para cuando no se cumple. Igual entonces, si solo es una acción, pueden omitir las llaves y se tomará como bloque solo la primera instrucción. De la misma manera, si en el else el bloque es una sola instrucción, pueden omitir las llaves y se considera como bloque la primera instrucción. Y bueno, entonces vamos a ver este ejemplo. Ustedes me dicen cuál sería la salida. Dice, ejemplo, main y es igual a 20. Si i es menor a 15, escribe soy menor que 15. Si no, escribe soy mayor de 15. Después de ejecutar este código, ¿qué es lo que voy a ver? Vean cómo en este caso los bloques no llevan llaves, porque solo es una salida. La acción solo es una salida, ¿verdad? Entonces, por eso se omitieron las llaves tanto en el if como en el else. Y esto nos ayuda a hacer más claro el programa, porque ya solo veo las llaves del método main y de la clase, y vean cómo está la sangría después del if, lo cual me ayuda a ver que este system es del if y que este system es del else. Que aquí tengo una, otra vez, pues, como les mencionaba, todos estos renglones se considera una sola acción. ¿Qué tipo de acción o de instrucción?
¿Qué tipo? Una selección doble. Es lo único que hay, con su condición, su bloque, su si no y su bloque. Entonces, todos estos renglones se considera una sola instrucción. Igual, si esto estuviera dentro de otra estructura o otra instrucción que maneja bloques, esto lo considero como una sola. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso solo era un escribir y un escribir también para cualquiera de los dos. Entonces, omití las llaves aquí y omitimos las llaves aquí. Bueno, entonces, ¿cuál sería la salida en este caso? El de soy mayor. Soy mayor de 15. Vamos a ver. Ahí. Dice, la salida es soy mayor de 15. ¿Por qué saldría esto? Y ahorita vamos a probarlo y ahorita vemos por qué sale eso. Entonces vamos a ponerlo aquí ya para que esté. A ver si lo copié bien. Clase G, no, ¿verdad? Me copié todo. Nada más este es lo que hay en el método main. Que es solo esto. Ahí está, ¿no? Tenemos un valor, una variable declarada entera que inicializamos con un 20 y comparamos. Si es menor a 15 va a escribir esto y si no va a escribir soy mayor de 15. ¿Estamos de acuerdo? Cierra nuestro método main y cierra nuestra clase. Compilamos. Como la salida es modo consola, hacemos más grandecito porque la salida va a ser aquí. Y me muestra soy mayor de 15. ¿Por qué mostró ese? ¿Por qué entró a ese bloque y no al primero? Porque al comparar, ¿verdad? Y con respecto a 20 pregunta, el valor de i, que es un 20, compara, 20 es menor a 15, pues el resultado de esa evaluación es falso, o no se cumple, ¿no? Entonces, cuando es no, recuerden que se va al bloque else y entonces escribe la acción que haya, que fue, en este caso, soy mayor a 15. Por eso es lo que vemos. No sé si quedó claro este código o si tengan alguna duda. Entonces tenemos una selección. ¿Sí? No, que sí quedó claro que ninguna. Gracias, Jesús. Gracias. ¿Los demás chicos? También quedó claro. Gracias. Ok, gracias. Entonces vean cómo, otra vez, como les decía yo, podemos omitir las llaves y eso nos ayuda a darle también claridad. El no abusar o el no, o más bien el hacer uso de las ventajas que nos da, como en este caso, de poder evitar llaves cuando no son necesarias y se ve claro cuál es el bloque, nos ayuda a hacer también más claro nuestro código. Es como en matemáticas, ¿verdad? Como en lógica, que se utilizan paréntesis para agrupar, también el uso excesivo de paréntesis, en vez de ayudarnos a agrupar y hacer más clara una expresión, puede hacer que también se vuelva más compleja de entender. Entonces también aquí, ¿no? Vamos a seguir. La salida es soy mayor de 15 y ya lo vimos. Bueno, antes de ver selección compuesta vamos a hacer un ejercicio. ¿Se acuerdan qué ejercicio vimos cuando vimos selección doble en algoritmos? Vamos a ponerle ejemplo 2. Creo que calculamos el promedio y decíamos si el alumno había aprobado o había reprobado, dependiendo de su promedio. Si el promedio era de 70 para arriba, mostraba aprobado. Y si era menos de 70, mostraba reprobado, ¿no? Vamos a hacer ese. Creo que fue ese. Entonces, ¿quieren hacerlo con algún paquete especial o lo seguimos haciendo con JOption Paint? Como ustedes me digan. ¿Lo podría hacer con Buffer Reader? ¿Sí? Decimos import, el paquete es java.io, como aquí si usamos varias clases, le ponemos el asterisco con, ahora sí con más razón, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Class para iniciar nuestra clase, que se debe de llamar ejemplo S2, ¿verdad?
inicia el bloque de la clase, nuestro método main, porque recuerden que si se va a ejecutar, el método que se va a buscar es el método main. Entonces, también recuerden que main no es palabra del vocabulario, por lo tanto no se escribe en azul, se pone en negro. ¿Por qué? Porque es el nombre del método. Es decir, es un identificador, solo que este identificador sí es un identificador especial porque sirve precisamente para reconocer al método principal, que es el que se va a empezar a ejecutar cuando nosotros le demos a ejecutar a la clase. Entonces, ahora si tenga 50, 100, la cantidad de métodos que sea, el único que va a empezar a ejecutarse es el método main, y ya desde aquí podemos hacer el llamado a los otros. Ok, inicio y fin del método, y que va a calcular el promedio. Entonces, como son calificaciones, podemos declararlas también como float o como enteros, dependiendo de ahí de su problema, cómo quieren manejar los tipos de datos. Nosotros vamos a manejar como float. Son 3 calificaciones y el promedio. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces hay que leer las 3 calificaciones. Entonces C1 es igual a float. Punto. ¿Por qué hago esto? Porque recuerden que el método showInput nos devuelve cadenas, ¿verdad? Entonces los tenemos que convertir a no, pero no es con el método, perdón, no es con JQuery. Como vamos a hacerlo con BufferedReader, hay que declarar también nuestro objeto. Reader, ¿no? Y nuestro objeto, acuérdense que le podemos poner como ustedes quieran. Y lo creamos con la instrucción new que venía en su examen, ¿verdad? ¿Con qué instrucción se crean objetos? Con new. Muy bien. BufferedReader, nuevamente. Recuerden que siempre que crean un objeto debe ir la clase, que es el tipo de dato, y de esa clase nuevamente el mismo identificador, porque recuerden que les decía yo que hacemos uso de un método que se llama constructor, que lo van a ver en segundo semestre, la utilidad que tiene este método y cuándo se va a ejecutar. Bueno, como es un método, lleva paréntesis, y aquí es input reader. Me falta el new, ¿verdad? Y aquí finalmente la referencia al objeto de entrada. Ya declaramos y creamos nuestro objeto. Ahora sí, pues vamos a decirle al usuario, ingrese ¿no? Ingrese la primera y en la variable C1 vamos a guardar, como vamos a usar BufferedReader y BufferedReader también solo tiene un método para leer y también nos lo devuelve como cadena, entonces también hay que utilizar el convertidor de la clase float, ¿no? Y convertir es lo que nos devuelve el método de entrada, que lo usamos con el objeto que declaramos, y el método de entrada se denomina readLine. Nos lee toda la línea, ¿no? Que el usuario ingrese. Y lo mismo para las 3 calificaciones, entonces lo copiamos para quitarnos la escritura, solo que aquí va a ser la calificación 2, y aquí va a ser en C2, y luego la calificación 3, la variable C3. Entonces ya guardamos en nuestras 3 variables que declaramos los valores que va a leer la computadora del teclado. Ya que tenemos estos 3 valores, ya podemos calcular el promedio, ¿verdad? Que va a ser, como queremos que primero haga la suma, acuérdense que es importantísimo que le pongamos los paréntesis, ¿no? Venía ahí en su algoritmo, en el examen. Entonces la suma, y ya después de sumar, dividimos entre 3. Aquí no es necesario colocarle la F al 3, porque ya sus variables son float. Como son float, son números reales, aquí va a ser una división real. Eso también venía en su examen. Es importante saber que este operador funciona con ambos tipos de datos, y eso es importante, porque si los tipos de datos, ¿verdad?, se quedan en enteros, es decir, entero y entero, no importa si es pequeño o grande, si son enteros, ¿verdad?, el resultado va a ser un int. Y
Si alguno es float, acuérdense que siempre el resultado de la evaluación de una expresión, de cualquier expresión, se va a ir al del operando de mayor precisión. Entonces, en este caso, este es un operando, este es el otro. Este son float y es de mayor precisión que un int, entonces esto va a ser una división real. Ya no necesitamos colocarle la f al 3. Y finalmente, entonces, aquí vamos a tener que poner no el resultado, ¿verdad? Quiere saber si está aprobado o no. ¿Y de qué depende? De la calificación del promedio. Entonces, vamos a decir si el promedio, porque de eso depende, ¿no? Es mayor o igual. ¿A quién? Debe de ser mayor o igual para que sea aprobado, según lo que les mencioné. Bueno, a lo mejor no me escucharon, les dije 70, ¿no? Entonces, sabemos que aprobamos si sacan ustedes en los tecnológicos una calificación de 70 para arriba. Ah, pues digo, si es de mayor o incluso igual a 70, ¿no? Entonces, si es ese, lo que va a hacer es escribir, dice punto ln, alumno, y vamos a poner con su calificación, ¿no? Nos ponga su calificación para que veamos cuánto sacó. Bueno, si esto fue mayor o igual a 70, pero si no fue mayor o igual a 70, ¿qué quiere decir? Vean cómo no coloqué tampoco las llaves, porque solo va a ser un escribir, entonces omito las llaves. Y si no, ¿qué vas a decir? Pues va a escribir entonces, alumno no aprobado, ¿verdad? Si no sacó mayor o igual a 70. Va a decir alumno no aprobado y el promedio. Y ya, ¿no? Vamos a ver si no tenemos algún error. Tengo 3 errores. A ver, me ayudan ustedes a corregirlos para que vean. Ah, sí, ya. Obviamente son 3 errores porque hay... Acuérdense que este error, cuando me habla de las excepciones de entrada y salida, es IO, precisamente por las excepciones que pueden ocurrir. Estas son porque hay diferentes tipos de excepciones. Cuando sean IO, se refiere a input-output. Quiere decir excepciones que ocurren en una entrada, en una salida de datos. En este caso, ocurren aquí, aquí y aquí, que son las 3 líneas donde estamos haciendo una entrada de datos. Vean cómo una me la marcó ahí, la siguiente fue ahí, y la tercera, que es en la siguiente línea donde hacemos entrada de datos. Entonces, para no tener que colocar el try y el catch, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Cómo corregimos este error? Que también venía en su examen esa pregunta. ¿Cómo corregimos ese error? Throws y o excepción. Ajá, agregando. Exacto, ¿no? Entonces, con minúsculas es otra palabra del vocabulario, ¿verdad? Throws. Estas son las excepciones que queremos nosotros evitar. Y listo, ¿no? Con eso te colocamos estas 2 palabras, que será la respuesta en su examen, ya no nos marca el error. Ok, entonces ya podemos ejecutar, nos va a pedir las 3 calificaciones. Vamos a ponerle aquí 70, 80, 90. Entonces, vean, si el alumno aprobado con 80. Entonces, vean cómo el letrero que sacó de las 2 alternativas que le puse, nunca me va a poner las 2. De las 2, como el promedio fue mayor o igual a 70, puso alumno aprobado. ¿Verdad? Si hubiéramos sacado puro 70, yo le pongo 70, 70, 70, me dice alumno aprobado con 70. También el 70 se considera aprobado. Pero vamos a ponerle ahí 40, 60, 70. Alumno no aprobado con 56.66. Entonces vean cómo en este caso el letrero que sacó fue el segundo. ¿Por qué? Porque el promedio no fue mayor o igual a 70. Ah, entonces se fue al segundo bloque y escribió en este caso que alumno no aprobado. Entonces no sé si tengan preguntas. Sí va quedando claro. Sí, Claro, profe. ¿Sí? Para todos.
Sí, Miss. ¿Sí? Sí, todo claro. Gracias, chicos. Recuerden que tienen este archivo que es el que vamos revisando, donde podemos ir repasando esto que estamos viendo, más los ejercicios que estamos haciendo directamente aquí, y para que ustedes estudien en casa, revisen. La tarea que van a hacer ya les dije que es los ejercicios que ya habíamos hecho. Aunque no les hubiera yo dicho todavía, tienen que irlos haciendo para que vayan practicando y me puedan ir preguntando. Bueno, mañana continuamos para no robarles tiempo de su siguiente clase, chicos. Repasen, que tengan bonito día y nos reunimos el día de mañana. Hola, buenos días. Hola, profe. Hola. Les abro en un momentito en la plataforma las notas que comienzan con la unidad número 3. Se las abro en un momentito para que ustedes las puedan checar y continuar con estos ejercicios, ¿ok? Entonces, por ahí alguien me parece que tienen vacunación. Entonces, para no igual robar más tiempo de sus actividades siguientes, pues nos estamos viendo el día de mañana, por favor. Buenos días a todos. Hasta mañana, profe. Hasta luego, Armando. Hasta mañana, profe. Nos Profe, yo vemos. tengo una duda.